Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Jesús se enfocó en su misión y abrazó la cruz bajo el peso de nuestros pecados. S.M. Lockridge, un predicador moreno, sabía, tanto como cualquier otro, cómo Jesús reaccionó ante el ladrón que le provocó diciendo que se salvara a sí mismo y bajara de la cruz. Lockridge imaginó que el Señor dijo dentro de sí: no, hoy todavía es viernes, pero tú espera hasta el domingo por la mañana. Añadió el predicador: es mejor levantarse de los muertos que bajarse de la cruz. La tumba no pudo detenerle y se levantó para vivir una eternidad de justicia. Y mientras sus heridas sanarán totalmente nuestro pecado y enfermedad. Cada cristiano tiene que estar muy dispuesto a confesar que se ha descarriado como oveja, alejándose siempre más de su Creador, porque fue conducido por su propio ego. Su amor inició nuestro regreso. No nos persiguió, sino que su corazón nos siguió, sin importar hasta dónde hubiéramos llegado, sin estar conscientes de su presencia invisible. E incluso Él se involucró en nuestro fracaso y pérdida, llevándonos a un vergonzoso ambiente, como entre una manada de cerdos, y creó una insistente hambre interior. Fue Él quien nos hizo pensar en nuestro Padre y hogar, y su bondad nos condujo al arrepentimiento. Volvimos quebrantados al pastor y obispo de nuestras almas. Muy buenas tardes, amigo oyente. Pero nos está enseñando cómo Cristo sufrió. El énfasis en la palabra como, la manera, siendo ejemplo para nosotros, nosotros tenemos que sufrir de la misma manera. Y vemos al final los excelentes resultados de su sufrimiento. De esta manera, nos ha demostrado Él mismo el éxito de hacer la voluntad de Dios, haciéndola de su manera.
Sabía que la victoria estaba para venir. Se entregó en las manos de Dios por la fe en que no podía ser infiel. Cristo sufrió la cruz el viernes, sabiendo que el domingo iba a resucitar. Aquí vemos más que una entrega. Aquí vemos la fe. Me acuerdo del testimonio de Abraham, que entregó a Isaac, según el escritor de Hebreos, sabiendo que si muriera, Dios tenía que resucitarle, porque siempre Dios lleva a cabo su palabra. Vea el versículo, los dos versículos de Hebreos 11:17, donde habla de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora mira cómo reaccionó, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, como razona aquí el Espíritu Santo con nosotros en cuanto de la fe de Abraham, sabiendo que Dios tenía que cumplir lo que él había visto. Entonces, al recibir a Isaac, era como si hubiera resucitado, porque Abraham estaba resuelto a obedecer a Dios y lo hubiera matado. Así es que para Abraham, Isaac era ya como muerto. Y cuando bajó de esta montaña con su hijo, era como Dios le había resucitado. Y esto fue un tipo de lo que pasó con Cristo, que actualmente sí murió. No cabe duda que murió, pero ya sabiendo que iba a ser resucitado. Ahora, lo que acabamos de decir del último versículo de 1 de Pedro 2, así un ratito estuve hablando de este último versículo de 1 de Pedro. Vamos a verlo. Capítulo 2 y el último versículo, que es 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, nos da el secreto para obtener la salvación. O sea, la verdad que nosotros, como seres caídos en pecado, que hemos todos descarriados perdidamente como ovejas, siempre vagando más y más lejos de nuestro único creador y pastor. En esta condición, Él ya estaba obrando para nosotros, siendo todavía incapaces nosotros, siendo impíos, siendo pecadores, siendo enemigos. Él llevó nuestros pecados en la cruz, acabando con la naturaleza caída de Adán y resucitándonos a una vida de justicia, haciendo una obra de completa y eterna sanidad. Cristo se encargó sobreviviendo nuestras vidas, pastoreándonos individualmente y corporalmente. Principiando el estudio de hoy, vamos a entrar en capítulo 3
de 1 de Pedro, aprendiendo de responsabilidades matrimoniales. Pero quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, no tomarlo como deberes que el matrimonio intenta hacer solamente para que haya paz y buen orden en la casa, sino que siendo el matrimonio lleno del Espíritu, el hombre y la esposa pueda lograr el propósito eterno de Dios mientras viven aquí en la tierra, como coherederos. Esta es la palabra que quisiera enfatizar. Coherederos de la gracia de la vida, viendo como ejemplo a Abraham y Sara. ¿Coherederos de qué? Bueno, ya dice de la gracia de la vida, pero quiere decir que ellos están involucrados en un propósito eterno, el propósito de Dios, pero como matrimonio. Bien, ahora vamos a ver en capítulo 3 el bautismo que corresponde a Noé. Vamos a llegar a ver esto. Pero empezamos con estas responsabilidades matrimoniales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Con un propósito. También los que no creen a la palabra, los maridos incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que las esposas no están aquí solamente sujetándose como esclavas, sino están haciendo lo que hacen con un propósito de poder ver a Dios obrar por medio de ellos sin palabra, por su comportamiento. Versículo 2. Considerando, ellos los maridos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y yo quiero que vemos en esta porción que es una obra del Espíritu Santo obrando así en la esposa. Algo espiritual está pasando aquí, algo sobrenatural está pasando aquí, algo que el marido no reconoce porque no es terrenal, sino celestial su comportamiento. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Otra vez, vea aquí algo espiritual, algo de más valor de las cosas externas, de modo que la esposa está fijando en algo interno, mucho mejor y poderoso. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, fíjate qué ornato, de un espíritu afable y apacible. Es una obra de Dios en ello, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y si Dios lo ve así, estimándolo, sabemos que esta es el verdadero comportamiento que es hecho en el Espíritu Santo. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, los que leemos en la Biblia, que esperaban en Dios, que confiaban en Dios,
estando sujetos a sus maridos, de la misma manera que está rogando a las mujeres cristianas Pedro, de estar sujetas a sus maridos, pero con propósito, con un propósito espiritual y eterno que es de gran valor. 6. Como Sara obedecía a Abraham, este es el ejemplo que nos da Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas de Sara, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. 7, el último. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellos sabiamente. También tiene que ser, porque está hablando ya a los maridos cristianos, tienen que ser maridos sabiamente, en la sabiduría del Espíritu Santo, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como esta es la palabra, coherederas con el marido de la gracia de la vida, haciendo el propósito de Dios aquí en este mundo, por lo cual fueron llamados y por lo cual se casaron, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Warren Wiersbe comentó que Dios ha establecido 3 instituciones sobre la tierra: el gobierno, la iglesia y el hogar. El último está formado por el matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer. Y tanto Pedro como Pablo comparten consejos inspirados a la pareja casada, así como todas las escrituras estas palabras son divinamente inspiradas. Los consejos de los apóstoles sobre el matrimonio son también divinamente inspirados. No son responsabilidades, son más que responsabilidades. No son consejos, Los consejos de los apóstoles sobre el matrimonio son también divinamente inspirados y son para propósitos eternos. Por eso, aunque Pablo no estaba casado, sus consejos son igual de válidos. ¿Por qué? Porque son divinamente inspirados. Son igual de válidos que los de Pedro, que sí estaba casado. Los matrimonios cristianos necesitan consejos del cielo, que se extiendan más allá de la experiencia terrenal, que tienen resultados eternos. La sabiduría del mundo no es suficiente. Estos no son consejos terrenales. Para cualquier área de la vida cristiana, y el hogar de los creyentes es una institución, como ha dicho Wiersbe, pero es sobrenatural y celestial. Todo lo que tiene que ver con el verdadero cristianismo tiene que basarse sobre sabiduría bíblica, dirigida por el Espíritu Santo. Así que Pedro empieza dirigiéndose a las esposas, que al ser conversas de la primera generación de cristianos, porque nuevamente los apóstoles habían llegado con el Evangelio a su área donde vivían. Así, asume que no
todas tienen esposos creyentes. Y está hablando a las esposas. Los que se casan en Cristo no deberían necesitar ser enseñados sobre lo que es tener esposos o esposas inconversos, los que se casan en Cristo. Pablo dio el mandato claramente. Y este está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, para que veamos cómo se concuerdan las palabras de Pedro con los de Pablo. Es el mismo espíritu inspirando todo. Y Pablo escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es un mandamiento para cristianos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No se pueden poner de acuerdo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Otra vez, la luz y las tinieblas son opuestos. Y, última pregunta, ¿qué concordia Cristo con Belial? Y la palabra Belial del hebreo quiere decir futilidad, infructífero y malignidad. Y últimamente lo pone en palabras muy claras, dirigiéndolo a la situación a que está hablando. ¿O qué parte? El creyente con el incrédulo. 2 de Corintios 6, 14 y 15. Para que la tenga presente quizás en tus anotaciones. En la epístola anterior, Pablo comentó que una viuda puede casarse de nuevo con quien quiera, pero especificó con tal que sea en el Señor. Este es 1 de Corintios capítulo 7, versículo 39. Puede casarse con quien sea, solo que sea en la voluntad de Dios con un creyente. Este es el significado principal aquí. Puede casarse con quien quiera, pero que sea en el Señor, con cristiano. ¿Qué quiere decir con tal que sea en el Señor? Significa, en primer lugar, que el matrimonio se debe dar entre dos personas que son cristianas, un hombre y una mujer. Y además el Señor tiene que indicar a cada una de las partes individualmente que este matrimonio es según su voluntad, la voluntad de Dios. Así que no solamente las viudas cristianas tienen que casarse en el Señor, sino que todos los matrimonios cristianos tienen que acontecer en el Señor. Sin embargo, por causa de que los apóstoles siempre invadieron territorios paganos para llevar a los pecadores a Cristo, encontraron muchas situaciones imperfectas. Por eso, Pablo dio estas instrucciones sobre el matrimonio. 1 de Corintios 17 otra vez, versículo 17 y 20. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y en versículo 20 añadió: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ya recuerda
que estamos hablando de personas nuevamente convertidas en situaciones imperfectas por el pecado que reinaba en el hogar antes de recibir a Cristo. Además, Pablo instruyó en versículo 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Yo conocía algunas personas que enseñaban que una mujer creyó en Cristo, el marido no, que la abandonara y que se casara de nuevo. Totalmente una enseñanza que no es bíblica. Al llegar a Cristo, Dios iba a darles una gracia especial, bajo tales condiciones imperfectas. 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo, escucha, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer cristiana. Habría mucho más que enseñar sobre estas situaciones, pero este no es el tema sobre el que Pedro escribe en este capítulo. Simplemente incluye a las esposas que tienen esposos incrédulos. ¿Cómo hacer en esa situación? Inmediatamente después, se dirige a un principio espiritual, Pedro. Que la conducta, este es el principio espiritual, la conducta es más poderosa que las palabras. Acuérdeselo, cada oyente. La conducta es más poderosa que las palabras. En todos los matrimonios, las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Eso es lo que enseña Pedro y Pablo. Pero esta gracia es más que un mandamiento a que la mujer intenta de cumplir. Es más, que un mandamiento. Es una herramienta. ¿Has escuchado? No es sencillamente un mandamiento, es una herramienta útil. ¿Qué? Si la esposa cristiana se aplica, hará más para convertir a su esposo. ¿De qué manera? Hemos visto, sin palabra. Que cualquier argumento sagaz, porque la conducta es más poderosa que las palabras. Esto nos dice en versículo 1 de capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? ¿Ves? Con un propósito. También los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué secreto tan tremendo aquí. Y muy de acuerdo con todo lo que nos enseña la Biblia. La conducta es más poderosa que las palabras. Por supuesto, confesará su fe en Cristo, la mujer, la esposa, a su marido. Al recibir a Cristo, ella, claro, tiene que ir a su marido y decir, mira, ya soy cristiana. Pero después, dejará que su nueva naturaleza hable. Su nueva naturaleza hable. Y se dedicará a confiar en Dios en la oración, la mujer. Dejándose eso que está diciendo otra vez, la conducta hable. Y lleva su situación a Dios en privado, en la oración. Una conducta
casta y respetuosa, como dice versículo 2, considerando el marido vuestra conducta casta y respetuosa. Hará una obra poderosa en él. Un temor al Señor gobernará su conducta casta. Y también producirá un respeto por el esposo. John Wesley sugiere una actitud profundamente cristiana al decir que está hablando de un temor amoroso de desagradarle al marido. Muy bonito pensarlo así. Un temor amoroso de desagradarle. La nueva creyente descubre una hermosura que nunca hubiera conocido naturalmente en toda la vida. Y aquí empieza a hablar de la vestimenta exterior y lo estético del cuerpo. Ignoran la importancia interior del alma y el espíritu. Pero según Dios ve a la persona, a pesar de su apariencia exterior, el interior de la incrédula son trapos rasgados y manchados de pecado. Vuestro atavío no sea lo anterior, que es el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Porque la mujer incrédula, estoy diciendo, también antes de recibir a Cristo, su vida interior es un desastre. Hay una hermosura del corazón adornado por la presencia del Señor, que supera con creces la apariencia exterior. Pedro enseña que es incorruptible, eterna, y escucha, vamos a leerlo, versículo 4, sino el interno. Aquí es donde existe una hermosura que supera tremendamente lo exterior. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, un espíritu, un interior, un corazón afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es adornada por un espíritu afable y apacible, totalmente apoderado por el Espíritu Santo. Pedro entra en la historia del Antiguo Testamento para descubrirlo, lo que está enseñando, investigando acerca del matrimonio que el Señor eligió como un ejemplo de lo que está enseñando, de la hermosura de la fe. Abraham y Sara. No solamente Sara, sino también otras santas mujeres en todo el Antiguo Testamento que vivieron confiando en Dios, siendo la confianza un sinónimo bíblico de lo que es la fe. Tenían confianza en el Señor, o en otras palabras, tenía fe en Dios. ¿Ves lo que es la fe? ¿Ves lo que es la fe? No es unos pensamientos positivos sobre grandes cosas que va a pasar. No. La fe es la confianza. Confiando en Dios o teniendo fe en Dios. Entienda lo que es la fe. El espíritu recuperó. El espíritu afable y apacible
que Eva perdió en la caída. Porque sí, todos perdimos en la caída. Convirtiendo la maldición que cayó sobre ella, sobre Eva, en una bendición que vino a través de Sara. La vemos en Sara. Y sus espíritus hallaron consuelo, satisfacción y vida, sometiéndose a sus maridos. No fue un deber, una responsabilidad, sino hallaron consuelo, satisfacción y vida por hacerlo. Esta posición no fue molesta para ellas. Descubrieron una fuerza de esta forma, una fuerza interior, una sabiduría y, como la Escritura ha descrito, una hermosura invisible y misterioso que todavía poseía Sara en su vejez. Quisiera repetir lo que acaba de decir, porque es para tu consuelo, hermana, es para tu edificación, es para tu bendición saber esto, que la obra que Dios hace en el o la creyente es una cosa sobrenatural y celestial, espiritual, que es hermoso más allá de lo que puede ser su exterior. Esta es la enseñanza de Pedro aquí, y hermana mía, te estoy hablando directamente a ti en este momento. Tú debes hallar en ella una satisfacción en tu vida cristiana al ver obrando en ti, y cuánto el Señor estima estas actitudes del corazón. Te vale mucho más que lo que es tu apariencia exterior. Leemos versículo 5. Porque así también se ataviaba, ¿ves la palabra? Ataviaba. Se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¡Ay, qué ejemplos tenemos! ¡Qué ejemplos tenemos de ellas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también! Santas mujeres que esperaban en Dios. Y te estoy diciendo que este es tener fe en Dios. Este es tener confianza en Dios. Ellos esperaban en Dios, o sea, esperaban confiando que Dios iba a hacer la obra. Y pudieran estar sujetas a sus maridos. No les esforzaban a hacerlo. Era la actitud bendita de su corazón, porque viviendo así, Dios pudiera cumplir su voluntad poderosa en ellas. Era una bendición, pues. ¿Lo capta, hermana? Estando sujetas a sus maridos, era la bendición y una actitud que viene por Dios, porque es su voluntad, que ella vive así, y por medio de esta actitud, yo quiero quitar toda la responsabilidad de este versículo y poner ahí la bendición de Dios, porque esa es lo que promete Dios en este asunto. No es algo que tú apenas, que tú, aunque no te gusta, lo haces. No, nunca. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Y el versículo 6 describe particularmente
la obediencia de Sara, quien no solamente llamó a Abraham su Señor, sino que caminó en conformidad con el término. Vamos a leer versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. La Biblia habla de hijos de Abraham, ahora está hablando de hijas de Sara, los que comportan como Sara. Con este poder de Dios obrando en ella, de forma de que pueda con gusto obedecer, con gusto llamar a Abraham su Señor. Era una bendición, no algo que tenía que hacer como una responsabilidad. Quiero quitar otra vez la palabra responsabilidad de estos versículos y de estos mandamientos y poner en su lugar la palabra bendición. Porque esta mujer fue bendecida de una forma muy rara, pues que no se ve comúnmente. La bendición que recibió ella al final. Y aquí vemos que caminó en conformidad con el término, porque no le llamó solamente Señor, sino le obedecía. Y era para su bien. Aquí está el versículo que llamó la atención de Pedro, cuando Sara declaró el señorío de su marido. Génesis 18:12, citando de ahí. Después que envejecido tendré deleite, pregunta, siendo también mi Señor ya viejo. A eso está refiriendo Pedro, a este versículo. Después que he envejecido, ¿podré tener deleite de ser madre? Ya que mi Señor, como llama a Abraham, también es viejo. Pero ¿cómo le consideró? Con gusto, mi Señor. Yo no hablo estas cosas, hablando como a favor de los hombres. Hombre, esto no está en mi corazón y no creo que está en la Biblia. No es de bendición para el hombre, para el marido, sino es una bendición para la mujer. Claro, vamos a ver adelante que esta la ayudará a formar parte de lo que Dios quiera hacer en el matrimonio. Pero no estoy hablando aquí apoyando un señorío de parte de los maridos. Está lejos de mi corazón. Estoy hablando de algo que será una gran bendición. Pedro busca una descendencia espiritual, hijas nacidas del cielo que serán como descendencia de Sara, hijas de Sara. Justo como Pablo buscaba hijos espirituales para Abraham. Gálatas 3:7, Pablo dice, saber por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero Pedro ahora está hablando de hijas para Sara. La esposa puede sentir cierta desconfianza, quizás, al sujetarse a su marido y entregar su independencia. Por eso requiere fe.
Creo que Pedro se refiere a eso cuando habla de un temor. Pero la fe en el Señor quita toda esta tendencia natural. Al lado de Abraham, el padre de muchas naciones, estuvo Sara. La bendición no fue solo para Abraham. Hombre, véalo aquí en estos versículos que voy a estar leyendo. Que Sara de igual manera entró en el propósito de Dios. Yo sé, de otra manera. Abraham es mencionado. Abraham tiene la fama. Pero Sarai tuvo su parte esencial en esa obra que Dios estaba haciendo, no solamente en Abraham, sino en ella también. La esposa puede sentir cierta desconfianza, pero creo que Pedro se refiere a eso cuando sigue enseñando aquí de que la mujer tenga una seguridad en poder sujetarse a su marido, porque Dios la quitará toda la desconfianza, y la desconfianza de que Pedro aquí hablaba, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, sin una desconfianza que a lo mejor el marido no va a saber cómo hacerlo, que cómo me voy a sujetar a otra persona de esta forma. No, sin temer ninguna amenaza, confiando no en el marido, sino en el Señor. Al lado de Abraham, el padre de muchas naciones, estuvo Sara. A Sarai, fíjate cómo toma su parte y cómo Dios la da su parte. Cambia su nombre igual que Abraham. A Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Génesis 17:15. ¿Ves que es la pareja? Es el matrimonio que Dios está usando aquí, no solamente el marido. ¿Lo ves? Debe verlo. Ya te digo, no lo hace de la misma forma, pero es de la misma base esencial. De que Dios mueva en Sarai, llamándola Sara, igual que llamar a Abraham. Como Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, así cambió el nombre de Sarai a Sara. Espero que me está captando, hermana. Esta es una bendición para tu vida, ver que Dios te va a utilizar a ti, igual como utilizó a Sara. Y tu vida será de una bendición. Ahora te digo, hay una diferencia entre la manera en que Dios obra en la mujer, que la manera que obró en el hombre. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en esta historia de Abraham y Sarai. Pero hombre, el mismo honor tiene la mujer y el mismo sentir y satisfacción de estar haciendo la voluntad de Dios en su vida. Ojalá que pudiera decirlo, que el Espíritu Santo nos ayude aquí a captar la importancia de lo que estoy diciendo en este momento. Me falta expresión para decirlo, pero lo que quiero decir, y lo voy a repetir, a ver si capta, la gran bendición recibe Sara igual que Abraham.
Abraham lo recibe y leemos 100 veces, no más, de Abraham en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sara queda, si puedo decirlo, en la sombra. No estamos fijando tanto, sí habla de ella, pero no fijamos tanto en ella porque lo que Dios está haciendo en ella es algo diferente, pero igual que importante. Y en el cielo te garantiza, mi hermana, que recibirás el mismo o mejor galardón que el marido. Dios está haciendo una obra en ti. ¿Ahora lo has captado? Bueno, ya hemos llegado al fin del programa, intentando de explicar esta cosa. ¿Cómo está involucrada Sara, igual que Abraham, en el plan de Dios? Y Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Y vamos a continuar con esto en el siguiente programa. Algo especial en estos nombres, que los captemos, porque verás en ella también, en su nombre, la mano de Dios obrando para su beneficio, para su bendición de Sara en toda la eternidad. ¿Cómo tenemos mujeres en la Biblia así? Que Dios honra, que Dios exalta, que Dios obra. ¿Cómo lo hizo con esa mujer de Jericó? Rahab, una prostituta que se convirtió, y leemos de ella cuántas veces en el Nuevo Testamento, creo 3 veces. No, se olvidó de ello a ella a terminar el Antiguo Testamento, sino Dios sigue mencionándola, honrándola en el Nuevo Testamento 3 veces. ¡Qué bendición recibió del Señor! Ruth, oh, no me voy a entrar en ello, ya terminó la hora y vamos a esperar hasta el siguiente programa para concluir con ese pensamiento de cómo Sarai se hizo Sara. Hasta entonces.